No sé si Rubén se irá a decir algo que salió ayer en Clarín. Pagarán 1.400 millones más en juicio de jubilado. Ahora Rubén le va a expandir sobre lo siguiente. Rubén. Bueno, buenos días, compañeros. Buen día, Rubén. Muchas veces cuando yo hablo y digo que confío en los espartanos, tengo razón por qué confiar. Porque muchos dicen, ¿y qué ganan ustedes? ¿Qué consiguieron? ¿Qué? Tanto tiempo viniendo acá y no se consigue nada, no se consigue nada. Sin embargo, lo que decía Belgrano, en nosotros es una práctica permanente. Belgrano decía, valen más 10 hombres que gritan que miles que callan. Nosotros comenzamos gritando hace 7 años acá. El fallo Badaro era un fallo anodino que no decía nada, decía al Congreso le ordenaba que hiciera una ley que pusiera en orden constitucional el derecho de los jubilados. Indudablemente el Congreso tenía mayoría kirchnerista y no le interesaba pagar. Entonces cuando sale este fallo, llega allá, lo meten en un cajón y ahí duró casi un año y meses. Ante esa situación, que para nosotros, o por lo menos para que conoce el derecho, se da cuenta que es una actitud un poco sacarse la pelota de encima a la Corte Suprema de Justicia, que por código de procedimiento debería haber fallado sobre la cuestión de fondo y no mandar al que me está robando a que haga una ley para que me pague. Es decir, es responsabilidad de los jueces fallar cuando hay un litigio y uno reclama algo y el otro dice que no le corresponde. Entonces la obligación del juez es fallar, no darle a un tercero que decida. Ante esa situación dijimos con Ramón Cuello, que en aquella época vivía, tenía un programa radial en Radio Argentina y yo estaba pegadito a él en Radio Splendid. Dijimos, vamos a dar una mano a los jubilados, vamos a hacer una radio abierta. Y vinimos aquí, hicimos una radio abierta y comenzamos a gritar. Fíjense ustedes que eso fue hace 7 años atrás. Y hace pocos días el Papa Francisco aconsejó al ciudadano, a cualquiera que vea afectados sus derechos, hagan lío, griten, no se callen. Nosotros hicimos, antes que el Papa lo dijera, lo que había que hacer, y lo hicimos. Al poco tiempo de estar acá, 6 meses más o menos, nos llaman de la Corte, tenemos dos reuniones, y en la última nos dicen que va a salir el fallo. Y salió Badaro. El fallo Badaro, que estaba durmiendo la siesta en el Congreso, sale reconociendo el derecho de los jubilados a percibir la movilidad y le fija más o menos en función de lo que le habían robado un 88% que deberían acreditarle a cada jubilado en el haber que estaba cobrando. Estamos hablando del año 2007. Luego de eso, nosotros decían, bueno, hay que guardarse, ya conseguimos el fallo Badaro, pero el fallo Badaro es para Badaro solo. Si bien sienta jurisprudencia, si bien crea doctrina, es para Badaro solo. Entonces le pagan a Badaro y el resto tiene que seguir litigando. Entonces nosotros entendemos que si es una cuestión matemática, ¿no? Si Badaro reclama lo mismo que él y la Corte le da la razón a Badaro o carácter transitivo,
él reclama lo mismo que Badano, le corresponde lo mismo que la Corte le dio. Por lo tanto, no tiene sentido que por un derecho constitucional que no se goza, hacer juicio, cuando ya hay una doctrina que dice que nos corresponde cobrar la movilidad porque la Constitución ampara ese derecho a percibir la movilidad en los saberes. Por lo tanto, dijimos, bueno, si nos vamos a casa acá no va a pasar nada. Vamos a continuar. Y continuamos. Y continuamos de tal forma que hicieron una ley tramposa, que es la ley actual, que da 2 aumentos al año, tratando de disimular de que en esos 2 aumentos haya una movilidad. Entonces, como el jubilado mayormente no entiende lo que es la movilidad, hay muchos que me llaman y dicen, no, pero si este es el gobierno que nos dio la movilidad, nos dio más que nadie. No se equivoque, en la época de Alfonsín, con una inflación del 600, 400, 300% mensual, el trabajador recibía todos los meses aumentos salariales, igual que el jubilado, pero cada vez se alejaba más del poder adquisitivo que tenía para comprar mercadería. Eso no era movilidad, señores. Que le den 2, 3, 4, 5, 6 aumentos al año no significa que estén dándole la movilidad. La movilidad es aquella que mantiene el poder adquisitivo de la persona, más allá que le den un aumento anual. Es decir, la movilidad es la proporcionalidad razonable que debe existir entre lo que gana un trabajador activo y lo que gana el jubilado. Entonces, si el jubilado gana 100 y el trabajador activo gana 500, no hay movilidad, porque cada día está más lejos del poder adquisitivo que tenía cuando el hombre trabajaba. Entonces eso es una estafa. ¿Qué es lo que realmente ocurre en estos momentos? A cada jubilado los están estafando y le están quitando una proporción muy alta de lo que él debería estar cobrando y no cobra. Sacaron la ley con la oposición de todos nosotros. Yo participé en todas las reuniones que se hicieron en el Congreso, en las comisiones. En algunas de ellas tuve la actuación junto a caracterizados jueces como el doctor Herrero, el doctor Faciolo, que estuvieron, y todos coincidíamos que esa ley era una ley que no servía para solucionar el problema de los jubilados. No obstante, el gobierno insistió con esa ley, tiene mayoría y aprueba la ley. Los senadores y diputados realmente nos dan vergüenza. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben de qué se trata. Levantan la mano y no estudian, ni saben de qué se trata la movilidad, ni saben de qué se trata el artículo 14 bis. El artículo 14 bis es una garantía constitucional que fue reglamentada oportunamente en el año 58, el 21 de septiembre aprobado en el Congreso del 58 esa ley, y que luego se publica en el boletín oficial el 17 de octubre del año 58. Y esa ley decía que el trabajador, al jubilarse, percibiría el 82% móvil del puesto, cargo o oficio que desempeñare al momento de obtener la jubilación. Esto se cumplió durante un tiempo largo. Después vinieron con un decreto ley que lo reforma porque había necesidades de dinero y, como de costumbre, siempre la ley del gallinero. ¿Por qué la ley del gallinero? Porque siempre la gallina que está arriba caga a la que está abajo. Y nosotros somos el último palo de ese gallinero. Vienen y siempre cagan al jubilado, porque es el que menos fuerza tiene. Es el que no tiene una organización que lo defienda, aunque en aquella época los sindicatos se preocupaban un poco más de los jubilados, cosa que hoy lamentablemente no ocurre. Como nosotros vimos que esta ley ya la habían aprobado, continuamos con las marchas y empezaron a salir otros fallos favorables a los jubilados.
el IF, fallos como por ejemplo Modo Sánchez ya asistía, Evadar o el IF y otros cuantos más, que hacían que el gobierno estuviera preocupado porque nosotros no nos fuimos a casa a quedarnos escondidos o conformarnos con lo que nos dieron. Porque, señores, pongámonos en claro de una cosa. Nosotros no pedimos nada. Nosotros exigimos que se nos cumpla con nuestros derechos constitucionales, que no es lo mismo que pedir. Cuando uno pide es porque no tiene derecho y pide que le den algo. Pero cuando uno tiene un derecho, no tiene por qué pedir, tiene que exigir que ese derecho se cumpla, que es lo que ocurre con los jubilados y lo que debe ocurrir con los trabajadores que van a jubilarse. Porque yo cumplí con mis deberes, para que se entienda bien el sistema previsional, señores, el descuento que nosotros sufrimos todos los meses mientras fuimos trabajadores, es un seguro, por eso se llama seguridad social. Es un seguro de vejez, es un seguro que yo estoy pagando para que cuando llegue a viejo tenga la posibilidad de tener una vida digna como la que me formé mientras mi vida de trabajo. Eso, señores, es la seguridad social. No yo te doy lo que puedo, porque entonces yo también tengo el derecho de decirle, bueno, a mí descontame lo que yo te pueda dar. Sin embargo, no es así, el descuento es compulsivo y me fijan un porcentaje de mi haber y ese porcentaje va a la caja. Por lo tanto, ahí hay un deber que yo cumplo y un derecho que no puedo gozar cuando llego a viejo. Y esto, señores, no puede ser. Por eso seguimos trabajando y seguimos luchando hasta que conseguimos la ley. Hubo mayoría en el Congreso y se consiguió la ley. ¿Y qué hizo la Presidenta de la Nación que tanto habla de los derechos humanos? ¡Chorra! La vetó. ¿Y cuál fue la excusa para vetarlo? Que el Estado no está en condiciones de pagarle a los jubilados el 82% móvil. Señores, si el Estado no está en condiciones de pagarle a los jubilados el 82% móvil, yo me pregunto, ¿por qué le pagó al Fondo Monetario Internacional el señor Néstor Kirchner 15.000 millones de dólares sin ningún centavo de descuento de una deuda que había sido contraída por gobiernos ilegítimos como el gobierno de los militares? Entonces, cuando uno se pone a analizar estas cosas, ahí es donde nosotros llegamos a una conclusión. Nosotros como ciudadanos nos tienen como el último orejón del tarro. Y eso no lo podemos permitir. Yo siempre digo la importancia de valorizarnos nosotros mismos. El trabajador ha perdido el valor que tiene en la sociedad, porque acepta lo inaceptable, porque permite que a la gente mayor, que son los que anteriormente trabajaban en los puestos que ellos desempeñan hoy, le vayan quitando los derechos que van a ser gozados por ellos en el mañana. Y entonces, ¿esto qué ha logrado con esto? ¿Qué se ha logrado? Que al jubilado le hayan ido convenciendo que es una carga para la sociedad. Y el jubilado no es una carga, señores, porque cuando tenía que cumplir con su deber, cumplía. Él pagó su seguro. Es como las empresas esas aseguradoras tramposas, que usted hace un seguro para el coche contra terceros, y el día que usted tuvo un choque, le tiene que hacer juicio para que le pague, porque siempre encuentran algo para decirle no. Y bueno, esto es exactamente lo mismo, es una compañía de seguro tramposa que recauda, y cuando hay un siniestro, o cuando a mí me toca el derecho y tengo que reclamar, tengo que hacer un juicio para que me dé lo que pido. Y me están robando descaradamente el derecho que yo adquirí con los deberes que cumplí. Salió la ley y la rechazaron. Y pensaron, bueno, estos se van a dejar de joder. No, seguimos. Pero
Sucede que la ley tramposa que hicieron no frenó la cantidad de reclamos, porque gracias a nuestro accionar permanente, nuestro adoctrinamiento a la gente mayor, diciéndoles cuál era su derecho, inculcándoles la necesidad de que defiendan sus derechos, comenzaron a despertar muchos y a hacer juicios. Juicios que eran muy poquitos en aquel entonces, pero al no darle solución legal a través de una ley, la gente empezó a recurrir a la justicia. Y este aquí que en estos momentos hay unos 500, 600 mil juicios. Ahora, ¿quién es responsable del juicio? ¿El jubilado que hace juicio para defender y proteger su derecho? ¿O el hijo de mil putas que estafa al jubilado? ¿Quién es el responsable de que haya tantos juicios? Entonces, ese hijo de puta que no cumple con el derecho obliga al jubilado a hacer juicio. Se llena la boca, yo los otros días escuchaba y se matan los políticos hablando. Ustedes lo deben haber visto, todos los días están hablando y charlando y hablando pelotudeces, porque los verdaderos temas del país no se tocan. Y uno de los verdaderos temas del país que tendrían que tocar estos degenerados sería la situación que vive el jubilado hoy en la Argentina. Y no hablar las pelotudeces que hablan, porque se llenan la boca. Hay que cumplir con los pactos porque no se puede rebajar la edad de los menores, porque si los condenan hay pactos internacionales suscritos por la Argentina y se violan esos pactos. Y yo les pregunto, ¿y los pactos suscritos por la Argentina es lo que hace a los derechos de los ancianos? ¿No se violan? ¿Y dónde están toda esta manga de charlatanes baratos que ninguno habla de los derechos de los jubilados contemplados en los pactos internacionales de protección a los ancianos, que están siendo violados permanentemente por el gobierno y todos lo silencian? ¿Se dan cuenta de la hipocresía política que existe en el país? Estos hipócritas que se llenan la boca de derechos humanos, para ellos el derecho humano es a que no picaneen a alguien. O el derecho humano es que a un delincuente que llevan preso lo protejan, lo cubran y le pagan un sueldo mayor que el que le paga el jubilado. Mientras que el jubilado tiene que hacer su atención médica, tiene que cubrir sus necesidades mínimas y tiene que pagarse todo de su bolsillo con la mierda que le pagan. Mientras que a los presos, los tienen presos, les pagan más y no tienen ningún gasto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no nos meten en cara a todos los jubilados y nosotros con lo que cobramos lo podemos ahorrar porque no vamos a tener ningún gasto? Y me hablan de derechos humanos, hipócritas. Pero voy a lo que yo les decía al principio. Durante todo ese tiempo fuimos consiguiendo cosas, que nos reconocieran el derecho, que respetaran esos derechos constitucionales. Por lo menos la justicia lo reconoció. Y eso es importante, ¿por qué? Porque demuestra que lo que estamos nosotros exigiendo tenemos razón. No es que no pedimos que nos regalen nada. Pedimos que nos den lo que la Constitución ampara como derecho constitucional de la persona mayor. Y esto es lo que hemos venido realizando y lo vamos a seguir haciendo. Porque hasta que no salga de la Corte una acción de clase que ponga en un nivel general a todos los jubilados y le otorgue el derecho a todos y le regularice la situación a todos los jubilados, me voy a morir ahí en la puerta, pero de ahí no me va a sacar nadie. Vamos. Y quiero decirles que esto no es un capricho, porque entiendo que esto es un acto de justicia.